Ciertamente que este libro de los Hechos es inspirador, instructivo, desafiante. Nos habla de posibilidades para ustedes y para mí que son infinitamente gloriosas, como es el ser de nuestro Dios. Y al mismo tiempo nos encontramos con realidades tan dolorosas como esta que acabamos de leer, que deben servir de advertencia, una clarinada de atención para todos los hijos de Dios, sin excepción, no importa dónde nos reunamos o en qué momento de la historia. Ustedes saben lo que ha pasado. Esta es la iglesia del Señor, que el Señor edifica y la levanta por el poder del Espíritu Santo, que descendió en aquel día inolvidable de Pentecostés y desde que llegó a habitar en el corazón de sus hijos, ha hecho cosas realmente notables. Ahora, como decía el domingo pasado, en estos últimos 2 domingos, era ilógico esperar que el enemigo se iba a quedar sentado sin hacer nada. Satanás tenía que contraatacar y lo hizo con furia. Y hoy vamos a aprender de que el diablo nunca cesa en su programa de actividades y que usa distintas estrategias. Su objetivo siempre es detener la marcha del pueblo de Dios, robarnos todas las bendiciones que pueda. Ahora, Él no puede quitarnos la salvación, porque eso es un regalo de la gracia de Dios, pero sí puede quitarnos el gozo de la salvación, del servicio, e inclusive, como vemos hoy, utilizarnos para sus propósitos. Esto es feo, esto es serio. Las consecuencias, como ven, son realmente muy delicadas. Ahora, si Él no logra con una estrategia, va a probar con otra. Y lo que hoy vamos a aprender es que si pegando de frente no da frutos, entonces busquemos de infiltrar por atrás y de subvertir todo. No importa cuál de las estrategias, el propósito siempre es el mismo: arruinar la obra del Señor, arruinar su iglesia, arruinarla a usted, arruinarme a mí. Así que cuando ustedes y yo nos acercamos a este relato, ustedes ya se dieron cuenta que básicamente es una historia de contrastes. Aquí encontramos una iglesia que ora y tiene resultados admirables, y de repente, de dentro de esa misma iglesia que está experimentando cosas tan hermosas, ocurre la historia de Ananías. Y uno dice: Señor, que realmente el adversario es astuto, inteligente y sabe cómo hacer las cosas de manera de obtener sus propósitos. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este párrafo, entre los versículos 32 al 35 encontramos lo que es una iglesia que ora. El domingo pasado estuvimos viendo que cuando a Pedro y a Juan los amenazaron de muerte, salieron corriendo a buscar a los suyos y se pusieron a orar. Y ustedes recordarán cómo el Espíritu Santo volvió a llenar esos creyentes y salieron de ese lugar a proclamar el Evangelio con denuedo. ¿Pero fue el único resultado? No. El problema a veces con los sermones es que hay tanto material que uno tiene que cortar en algún lugar para no hacer una historia muy larga. Pero los beneficios de esa reunión de oración fueron mucho más que lo que estudiamos la semana pasada. Es lo que encontramos aquí en este párrafo. Que los creyentes no solamente fueron revitalizados por una nueva unción espiritual, por un nuevo nivel de poder, sino que comenzaron a suceder otra vez cosas extraordinarias. Aquellos creyentes salieron de esa reunión con la pasión de comunicar a Cristo con valentía, con denuedo, y allá fueron. Pero no fue el único resultado de esa reunión. Ustedes y yo, ¿qué encontramos? Bueno, primero, en este párrafo que leemos, en el versículo 32, yo encuentro que la llenura del Espíritu Santo produjo una más intensa, cercana
unidad espiritual. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Noten bien, mis hermanos. Si hay algo difícil en la vida es armar un equipo de trabajo. Es tener una compañía que funcione en forma armoniosa. Ustedes saben, la naturaleza humana nos ha hecho egocéntricos, donde todos buscamos lo que a mí me conviene, me beneficia, donde yo pueda llevarme los aplausos, la gloria, y entonces todos somos iguales. Y qué difícil que es trabajar juntos. Porque para poder trabajar juntos, todos tenemos que bajar un cambio, aflojar un poquito y decir, bueno, yo quiero que el equipo gane. Yo quiero que la compañía triunfe. Yo quiero que la universidad sea un lugar excelente. La única manera de lograrlo es con gente que está dispuesta a ceder. Pero el ser humano sin la ayuda del Espíritu Santo jamás va a ceder nada. Al contrario, queremos más y más. Es por eso que solamente la explicación que encontramos para un resultado tan admirable es que solamente Dios puede hacer eso cuando viene a llenar el corazón de sus hijos. Por eso pues, se produce algo que es milagroso. Cada iglesia cristiana es una tarea imposible. Si quisiéramos hacerlo en base a poderes humanos, nadie puede levantar una iglesia. Un grupo humano que sacrificialmente trabajen juntos, olvídese. Un grupo humano que venga y en lugar de sacar de ofrendas, te quiero ver. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y esa es la gloria de la iglesia, que a lo largo de los siglos nuestro Cristo viviente es lo que ha producido en el corazón de sus hijos. Y esta llegada del Espíritu Santo, llenando una vez más a sus hijos, nos dice que la multitud, esto abarcó a todos los creyentes. Si fueran de una sola alma, un solo sentimiento. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Alguien dice, pastor, estamos orando por un avivamiento. Bueno, este es el primer fruto que va a producir una visitación del Espíritu de Dios. Se acaban las competencias, comienza la cooperación. Se cumple aquello que nos enseñó Pablo, que la iglesia es como un cuerpo donde todos los miembros, aunque son distintos, todos trabajamos para el bien común. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Si alguien viene y me cuenta y me dice, uy, nuestra iglesia, si usted supiera, pastor, es el purgatorio. Todas las semanas vamos a sufrir por las peleonas que hay adentro. Uno dice, muchachos, es hora de doblar rodillas y buscar la presencia de Dios. Porque esa no es la vida normal de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Un grupo de creyentes a quien llena con su poder y con su gloria, y por lo tanto, en gratitud por todos los beneficios que nos ha dado, unánimes marchamos a la conquista del mundo que tiene Satanás bajo su control. Segundo gran beneficio, gran poder y abundante gracia, versículo 33. Noten bien. Los apóstoles no podían hacer la tarea solos si el pueblo no les apoyaba. Y entonces, como resultado de la oración, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y marquen abundante gracia habría sobre todos ellos. ¡Qué tremendo! Dos cosas sobrenaturales están en esta transparencia que se las he subrayado porque tenemos que tomar conciencia. Que para poder establecer el reino de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo. No lo podemos hacer ni con educación, ni con plata, ni con propaganda, solamente. Y el Espíritu de Dios es el que puede trabajar en el corazón humano para hacerlo sensible, receptivo al mensaje y que acepte la salvación y comience el proceso de transformación a la imagen de Cristo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cuando yo vengo acá, ¿qué es lo que pido al Señor? Cuando uno tiene que preparar un sermón, tiene que preparar dos cosas. El sermón que va a entregar, pero también tengo que preparar mi corazón.
son los dos pilares. Los dos tienen que ir juntos. Porque si yo traigo el mejor sermón basado en el estudio, en la erudición, pero me falta la dimensión espiritual, todo esto es letra que mata. Por el contrario, tantas veces ha sido al revés, que hombres y mujeres que tenían un corazón en fuego sin ser muy eruditos, Dios los tomó para cambiar vidas por millares. Necesitamos el poder, necesitamos la preparación. Y en este caso nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. Eran los que llevaban la palabra, eran los que daban la profecía, los que predicaban el mensaje. Y bajo la unción del Espíritu, con gran poder, y noten la consecuencia, y abundante gracia había sobre todos ellos. Mis hermanos, ustedes y yo somos iguales. ¿Cómo escuchamos ustedes y yo un discurso de un tema que no conocemos? Con los frenos puestos. Y está bien, es lógico. Nadie quiere ser engañado. Inclusive el Espíritu Santo, yo se los he dicho, creo que lo cité el domingo pasado. Disciernan los espíritus, evalúen los espíritus, evalúen a los predicadores, en el sentido si están sujetos a la Biblia. Es la exhortación que nos da la Biblia. No sean descuidados, lo que está en juego es su alma. Pero habiendo dicho eso, si vamos a cambiar y aceptar el mensaje, necesitamos la obra invisible del Espíritu Santo que pone gracia en el corazón del oyente y que pone en gracia al predicador o a quien sea cuando testificamos fuera de este lugar para que acepten el mensaje. Sin la obra del Espíritu Santo no hay conversión posible. Ningún ser humano va a volverse a Dios por su educación, por sus razonamientos. No se olvide, el Evangelio es revelación de Dios. Si Dios no se revela, nadie se salva. Por eso ustedes y yo necesitamos depender del Señor siempre en todo lo que queremos hacer para Él. Y trajo otra consecuencia que ustedes se dan cuenta que es realmente imposible para los seres humanos. Desde que nuestros primeros padres cayeron en el jardín del Edén, entró la muerte, la enfermedad y la miseria. Y hemos tratado los seres humanos sin Dios de producir abundancia y nunca parece. Por el contrario, los que tendrían que ayudar y dar para que haya abundancia son los que se engordan sus propios bolsillos. ¿Lo conocen esa historia? En estos días que llegaron las noticias tan horribles de las escenas esas de Afganistán, ¿qué pasó con el presidente? Huyó cargándose 169 millones de dólares. Y eso salió de sus taxes y de los míos. Interesante, ¿no? Hermanos, si en este momento los billones, trillones, cuatrillones, quintillones, no sé qué palabra usar, que están escondidos en paraísos fiscales, en bancos, en cuentas secretas, en esto, en aquello, salieran al mundo, en un instante se acaba la miseria. Se acaba el hambre, se acaba todo. ¿Pero por qué no sale? Porque el pecado más grande que tenemos en el corazón es la avaricia, el orgullo. Y en este caso, fíjense ustedes, la venida del Espíritu de Dios ha transformado a estos seres humanos para hacer algo que nadie puede hacer ni está dispuesto a hacer. ¿Y qué encontramos? Que cuando estos creyentes vieron lo que estaba pasando, al ver las necesidades de sus hermanos, inmediatamente uno dijo, dejen, esperen. Acá hay una necesidad urgente, voy a vender una casa. Posiblemente tenían varias, una no sé. Y aquella persona, tome Pedro, úselo usted, ustedes los apóstoles. Y otro dijo, yo tengo un terreno por allá, vamos, tapamos las necesidades. Y uno dice, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Alguien me dirá, pastor, ¿se puede hacer esto en el día de hoy? Sería lindo,
Pero se dan cuenta que esto es algo que yo no puedo imponerle a nadie, ni usted me lo puede imponer a mí, ni yo a usted. Esto tiene que brotar espontáneamente del corazón del creyente. ¿Se puede llegar a vivir algo así? Colectivamente lo veo imposible. Pero sí sé de muchos creyentes que comprendieron en un punto de la vida que todo lo que tenemos es de Dios, que todo le pertenece a Él y que todas las bendiciones materiales que tenemos son de Él. Y por lo tanto, siendo que desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir de este mundo, hay creyentes que han dicho, sí, voy a darle al Señor de todo lo que Él me ha dado, la mayor parte de mis bienes para aliviar el sufrimiento humano. Ahora, yo sé que el tema es largo y complicado, pero alguien me va a decir, pastor, ¿alguien alguna vez ha hecho algo así? Vamos a la próxima transparencia. Permítanme presentarles a un hermano que ustedes y yo posiblemente no lo conocimos porque pasó a la presencia del Señor en el año 69. Cuando usted vea por el camino una máquina que dice Caterpillar, piense en el señor Robert G. Letourneau. Ese señor que está allí en la pantalla, en la tapa de un libro que dice alguien que movía hombres y maquinarias. Este muchacho un día se encontró con que era una especie de Bill Gates en ingeniería. La misma historia de Bill Gates. No completó la universidad. Le dieron el título de ingeniero cuando tenía 76 años. Pero Dios le dio un talentazo gigantesco para diseñar todo lo que son máquinas viales. Todas las máquinas que ustedes ven ahora, los japoneses han copiado, los chinos han copiado, salieron de la mente de R.G. Letourneau. Y este hombre levantó su compañía allí en Illinois, está todavía, y se extendió por todo el mundo. Y R.G. Letourneau comprendió que todo ese dinero que le entraba ahora, y eran millonadas a chorros, era del Señor. Y un día empezó a dar el diezmo y dijo, ¿qué voy a hacer con toda la plata que me sobra? ¿Saben una cosa para hacer la historia corta? Llegó a vivir con el 10% de lo que le entraba y el 90% lo entregó a la obra del Señor. En el día de hoy, si ustedes visitan Perú, van a encontrar todo un movimiento gigantesco que se hizo, que se llamaba en la década del 70 Lima, el encuentro con Dios. De esta compañía surgieron millones de dólares para construir iglesias que se llenaron con miles de adoradores. Yo tuve el privilegio de conocer al hijo del doctor Letourneau. Era el presidente del colegio donde llegamos a servir en Texas. Y vaya, qué legado que dejó su padre. Allí tienen algunas fotos, les puse, ustedes busquen en el internet, busquen Wikipedia, busquen lo que quieran. Las máquinas que este hombre diseñaba eran increíbles, era un genio, todo dado por Dios. Y este hombre entendió que todo lo que tenemos viene de Él y entonces dijo, Señor, si todo lo que tengo es tuyo, ¿qué voy a hacer con todos los millones que me mandaste? Entonces lo dio para la extensión del reino de Dios. Y uno dice, bendito sea Señor, tú eres el que das los talentos, bendita sea la persona que comprende tu plan, entra en él y es un canal de tu bendición, tal como eran los creyentes del primer siglo. Desapareció la pobreza. Cuando el Espíritu Santo viene, comienza el verdadero socialismo. Se acaban las necesidades, se acaban los problemas, se acaba todo. Esta era la experiencia de lo que ocurrió en aquella iglesia primitiva. Ustedes van a decir, ¿podremos lograr eso nosotros aquí? Bueno, pónganse a orar, que caigan los millones. Pero mientras tanto, mientras van cayendo, qué lindo que es el buen principio de administración, que con lo que tenemos servimos al Señor y damos de lo que tenemos.
Y hermanos, porque si vamos a esperar a que yo sea el dueño de la Caterpillar para empezar a ofrendar, posiblemente el día nunca llega. Así que demos el 10, demos el 11, seamos generosos. Ahora, yo digo esto, pero vuelvo a reiterarles, yo no lo puedo obligar a nadie. Eso es una convicción personal que el Espíritu Santo quema en nuestro corazón y luego actuamos. ¿Estamos de acuerdo? Las posibilidades son grandes. ¿Cómo necesitamos de la llenura del Espíritu de Dios? Y entonces pasamos al segundo aspecto de la historia que leemos. Y es que si esta iglesia que tanto intercedía y trajo resultados tan admirables, también ahora, como consecuencia, va a venir el segundo round en la pelea, en la guerra espiritual. Porque fíjense que el mover del Espíritu Santo hace que José, de sobrenombre Bernabé, entrega una propiedad a los apóstoles para el beneficio de los creyentes. Esta es una historia notable. A mí me llama la atención cómo se enganchó Bernabé con la iglesia. Porque nos dice que él vivía en Chipre, en esa isla que alcanzan a ver ahí en el mar Mediterráneo, que ustedes saben muy bien por vuestros conocimientos de geografía. ¿Cómo llegó un levita que tenía que ser parte del sacerdocio y no tener tierras a Chipre? Y de Chipre a Jerusalén a vender propiedades. Bueno, creo que no es difícil de llenar los espacios. Estoy convencido que en algún momento cuando Alejandro Magno conquistó y necesitaba administradores para Chipre, dijo, a ver ustedes, ahí de la familia de Leví, vayan allá y corran el imperio para mí. Y estoy convencido que para celebrar el día de Pentecostés, como estudiamos en el capítulo 2, apareció Bernabé y ahí, rapatum, el Espíritu Santo lo atrapó. Y en lugar de volver a casa, se quedó ahí. Y entonces ahora, siendo un líder como es, evidentemente Dios le ha llenado, y qué linda palabra. ¿No le gustaría que a usted le digan Bernabé? No, no hay caso. Gracias, Carlos. Miren, la verdad es que en este mundo hay gente tan fea, tan agria, tan negativa, tan destructiva, tan criticona. ¿Ustedes quieren ser amigos de esa gente? ¿Cuántos levanten la mano? Nadie. Usted tiene que aprender algo. Le voy a enseñar un principio de vida muy importante. Rían y el mundo va a reír con ustedes. Lloren y van a llorar solos. ¿Se va a acordar? Nadie quiere a los perdedores, nadie quiere a los llorones. Nadie quiere. La gente no tiene tiempo ni paciencia para andar aguantando a los perdedores. Eso no quiere decir que, bueno, para mí como pastor no voy a ser insensible a eso. Como creyentes, nuestro deseo siempre ha sido colaborar con esa gente. Traerlos a... Pero en este caso, Bernabé se caracteriza evidentemente por ser un tipo con el cual da ganas de vivir. Le pusieron hijo de consolación. Quiere decir que cuando Bernabé estaba alrededor de usted sentía como un aroma, como un influjo que nos llevaba hacia adelante, hacia lo bueno, hacia lo excelente. Debe haber sido lindo trabajar con Bernabé. Ya lo vamos a ver en los próximos capítulos y van a ver el rol fundamental que cumplió en la vida del apóstol Pablo. Y evidentemente alguien se enteraron. Bernabé regaló una propiedad y les llevó la plata y se la puso ahí a los apóstoles. Y cuando la noticia llegó a los oídos de Ananías y Zafira, antes de empezar a considerar esta historia, creo que todos tendríamos que leer juntos
lo que afirmó David en el Salmo 19. ¿Cómo decía David? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. ¿Usted alguna vez oró esto? ¿Ha visto la necesidad de pedirle al Señor, Señor, ayúdame porque hay áreas de mi vida que yo no soy consciente, yo no las veo? Las ven los demás y yo no las veo. Las ves tú, pero yo no las veo. Por eso, Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos. Yo pienso estoy haciendo bien cuando en realidad estoy haciendo todo mal. Eso es un peligro, lo tenemos todos los creyentes. Y dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Ah, mis hermanos, qué difícil que es caminar en esta vida. Dios nos ha hecho a ustedes y a mí programados para la bendición, para el progreso, para el adelanto, para ser líderes, para ganar. Pero dentro de esa ambición vino el diablo y metió el pecado, y junto con la ambición, él se encarga de distorsionarlo para que en lugar de ser agentes de la bendición de Dios, seamos todo para que le lluevan los aplausos al pavo real. Y ustedes saben, los humanos tendemos a jactarnos en nuestros logros, en nuestros logros académicos, en nuestro poder económico. Ustedes conocen 1000 cosas. Y ahí hay una fuente de peligro. Ahora, recuerden bien, este párrafo a mí me enseña varias lecciones que ustedes y yo tenemos que llevar al corazón. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, que cuando miramos la acción de Ananías y Zafira, fue iniciada por el poder de Satanás. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Yo vengo esta tarde a todos ustedes, personas educadas, personas capaces, competentes, y la reacción natural de un ser humano cuando le hablamos de Satanás es decir, no, usted sí que vive en la Edad Media, ¿no? Cuando creían que todos eran brujas y que todo el diablo existía y la divina comedia con los cuernitos y el diablo rojo. Bueno, mis hermanos, se los he dicho 1.000.000 de veces, los voy a volver a reiterar. La mentira más grande que el diablo ha inventado es hacernos creer que Él no existe. Ahí la tiene. Y como Él no existe, tampoco existe Dios y nada existe. Si yo hubiera ido a Ananías antes de que tome esta decisión de poner la casa en venta y le hubiera dicho, Ananías, tenés cuidado porque Satanás te está por agarrar, En 24 horas está fulminado, Ananías, vas a perder la vida. Me hubiera mirado y me hubiera dicho, pero cállese la boca, usted ignorante, métase en lo que le corresponde. Ah, mis hermanos, el diablo siempre parece algo tonto. Si yo le digo a usted, cuidado con el diablo, usted se ríe de mí. Es nuestra reacción natural. Yo cuando he predicado en otros lugares he dicho, cuidado hermanos que Satanás busca infiltrar la iglesia. Cuidado Satanás, cuidado hermanos porque Satanás busca infiltrar los colegios. Cuidado porque busca infiltrar tu familia. Cuidado porque está buscando oportunidad permanentemente para meter la cuña con el objetivo de parar a la iglesia o de parar tu vida. Nosotros somos lentos en estas cosas. Pensamos, no, esas son cosas que usa el pastor para asustarnos. Como cuando mamá nos decía que iba a venir el cucú y así tomábamos la sopa. Pero hermanos, el diablo no es chiste. El apóstol Pedro nos recuerda, sean sobrios. O sea, tengan la mente despejada, no obnubilada. Y velen.
Porque vuestro adversario, el diablo, eso es lo que significa la palabra Satanás, adversario. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si alguien me pregunta, ¿dónde está Satanás en este momento y sus demonios? Buscándote hacer tropezar a ti. Buscando destruirte, buscando robarte, buscando privarte de la bendición que Dios te quiere dar. Y es realmente como un león rugiente. Ahora, yo he aprendido algo del diablo. Y es que ustedes se dan cuenta que la primer arma de batalla para frenar a la iglesia es ¡pum!, la violencia. Y todavía la sigue empleando. Si ustedes hoy y yo declaráramos nuestra fe en Cristo Jesús en Irán, en Arabia Saudita, en un montón de países, nos pasan a degüello. Pero aquí en Norteamérica no es el adversario que trabaja como un león rugiente. Él trabaja como la serpiente, que en el jardín del Edén se acercó a Eva y le dijo, Eva, no, por favor, querida, ¿cómo se te ocurre? Eva nunca discernió quién estaba detrás de la voz de ese animal. Cuando se dio cuenta, miren las consecuencias que hemos pagado. No olvidemos, mis hermanos, el apóstol Pablo sigue diciendo, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Vea usted esa afirmación. Esto es algo que a mí me preocupa. Quiere decir que Satanás se disfraza como hermano. Se disfraza como pastor, como evangelista, como tantas cosas. Profesor de seminario. Cuidado, mucho cuidado. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis hermanos queridos, qué lucha la nuestra. Es por eso que ustedes y yo necesitamos el conocimiento de la palabra y escuchar a la voz del Espíritu. Y también ser humildes, que cuando un hermano por ahí me puede dar un jaloncito cariñoso de orejas, buscando mi bien, yo debo escuchar y prestar atención. Cuánta arrogancia que hay en el día de hoy. En el día de hoy no se le puede decir nada a nadie, porque la reacción es, usted no me va a decir a mí cómo me voy a vivir. Esa es la actitud de todo el mundo. Y el diablo contento, porque gana sin tirar un solo disparo. Nuestros chicos van y se meten con la ouija, después terminan poseídos por el diablo. Van las mujeres a la curandera y después se traen la colección de demonios. Van y el diablo, como un león rugiente, traga. En este caso, se tragó a un creyente. Alguien me va a decir, pastor, ¿usted cree que Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia? Sí. ¿Eran creyentes salvos? Sí. Pero ¿y entonces, pastor? Mis hermanos, ustedes y yo tenemos que comprender que ustedes somos salvos por un acto de Dios que nos declara justos. Cuando decimos, Señor, creo en ti como mi Salvador personal por tu obra en la cruz. Pero ustedes somos justificados, no somos hechos justos. Dentro nuestro la naturaleza pecaminosa, caída, la carne sigue operando. Y Satanás sigue trabajando y a ese pez le baja la carnada y le baja la carnada. Y en este caso, vean bien. Porque mis hermanos, el problema que creo que tenemos muchas veces los cristianos es que escuchamos a los pastores que son un poco lentos de acá y cuando hablan del pecado lo único que hablan es la cerveza, la borrachera, la drogadicción, el asesinato, el adulterio, el crimen. Muchachos, todo eso son pecados gigantescos. Nadie va a decir que no son reales. Pero el gran problema que yo veo en la mayoría de los creyentes es que se consideran como Ananías y Zafira unos genios, porque piensan que pecado son acciones y pecado es un estado del corazón. Es algo que llevamos acá adentro y esa es la enfermedad y el síntoma, los síntomas son
¿Quién hubiera condenado a Ananías a Zafira si hubiera estado acá en nuestra iglesia hoy? Alguien que se acerca diciendo, pastor, le traigo una ofrenda. Hermano querido, venga al abrazo. Pero detrás de esa acción había pecados que no se definen como los pecados de la carne, sino pecados del espíritu. El deseo de hacerse una reputación, de hacerse conocido, grande, glorioso, que lo aplaudan, que te masajeen la espalda. Cuando ustedes me muestran un creyente que dice, yo voy a servir solamente si me llaman. Cuidado, hermano, cuidado. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, el creyente solo sale a servir, no hay que andar llamándolo. Si a mí me tienen en cuenta y me ponen a enseñar, entonces yo voy a ir y les voy a enseñar a ustedes. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Vuelvo a reiterar, si le hubiera dicho a Ananías aquel día que tomó esta decisión que iba a terminar fulminado, se hubiera reído de mí. Pero Satanás inició la acción. Satanás llenó el corazón de este hombre para hacer lo que hizo. Serio. Segunda realidad es que estaba basada en la mentira. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Mis hermanos, la mentira es un estilo de vida que en Latinoamérica es muy difícil de erradicar. Ustedes lo saben. Ahí te veo. ¿Saben lo que significa eso? Nunca te voy a ver. Sí, voy a hacer esto. Nunca llega. Y tratamos de sacar el problema mintiendo. Bueno, en este caso, Pedro pone a la mentira en el lugar que le corresponde. Que toda mentira, sea grande, sea chiquita, es una mentira al ser de Dios. Por lo tanto, aunque todo el mundo lo haga, no por eso el que miente se va a escapar del castigo. La mentira tiene patas cortas, decimos. Siempre se descubre. Porque la mentira en este caso es un insulto al carácter de Dios y delante de Dios nadie puede hacer estas cosas sin que Él se entere. La cantidad de gente que me viene a mí con mentiras. Me vienen a pedir consejería diciendo cómo ir a un médico, doctor, tengo un problema en los pies cuando el problema en realidad está en la cabeza. Tremendo. La mentira no sale fácilmente. Y en este caso, uno de los 10 mandamientos es cuidado. Cuidado con la mentira. No dirás falso testimonio. No hablarás cosas que no son ciertas. Mis hermanos, la mentira en este caso es un insulto al carácter de Dios. Por eso le dijo, no has mentido a los hombres, sino al Señor, tu Dios. Tercero, ¿cuál era el propósito de esta gente al hacer esta acción? Buscaban crear una falsa impresión. Bernabé hizo algo genuino, sincero. Él no buscaba el aplauso. Él no buscaba que hablen bien de él. Él lo único que hizo, vio una necesidad y suplió la necesidad. Estos, no ese es el propósito. Es todo, ¿qué van a decir de mí? Quiero que me aplaudan, etcétera, etcétera. En un instante, cuando llegue al final, les voy a mencionar lo que dice Pablo acerca de los pecados del Espíritu. Esos pecados que nunca van a llevar a nadie a la prisión, pero que le cortan todas las bendiciones de Dios al que está atrapado por ellos. Hace un tiempo las damas estaban leyendo un libro, ¿cómo era el título? Pecados que nadie condena, pecados socialmente aceptables. Hay 1.000.000 de pecados con los cuales vivimos como si fuera lo normal. Y eso dentro de las congregaciones, y uno tiene que decir, hermano, el hecho que Dios no te fulmine como Ananías y Zafira no quiere decir que tú estás haciendo bien. Cuidado, porque tiempo al tiempo y Dios va a actuar. Además, permítame señalar lo que dice el versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Mis hermanos, yo nunca escuché un sermón sobre este tema. Tentar al Espíritu de Dios.
Eso fue lo que hizo el pueblo hebreo en la antigüedad. Lo tentaron al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo tentaron para que él caiga en el pecado? No. Lo tentaron con la queja hasta que le agotaron la paciencia y los tuvo que matar a todos en el desierto. Lean Salmo 95, lean el libro de los Números. El Señor, ¿qué no hizo por ese pueblo de esclavos desgraciados? Les dio comida, les dio la libertad, les dio agua, les dio todo. Y a la primera, que venía un poquitito de viento en contra, nos sacaste al desierto para matarnos. Vamos de vuelta a Egipto, ya estábamos mejor. Y Dios llegó un momento que dijo, ok, de acuerdo, se acabó. Eso es tentar al Señor. Cuando yo con mis actitudes y mis acciones, llega un momento que Dios dice, no te aguanto más. Y entonces, cuidado mis hermanos. Escuchamos que no debemos contristar al Espíritu Santo, que no debemos apagar el Espíritu Santo. Yo nunca escuché sermones que hablen sobre mentir al Espíritu Santo. Pero ahí está la posibilidad. Eso fue lo que hizo Ananías y Zafira, tentaron al Espíritu de Dios. Y entonces leemos las consecuencias. Y lo primero que encontramos es que en este día pasó lo que pasó. Acá viene Ananías con los bolsillos, me imagino 2 bolsitas de monedas de oro. Pedro, acá traigo, no se esperaba lo que le iba a pasar. No se esperaba. Ustedes vieron. Alguien me va a decir, pastor, ¿qué fue eso? ¿Cómo pasó eso? Años atrás estaba empezando la maestría en Vancouver cuando tuve de profesor al doctor James Packer, un hombre de Dios increíble. Y hablando de este tema, dice, miren, cuando el avivamiento llega, la presencia de Dios se acerca tanto a nosotros que hay un momento que el cuerpo humano no puede resistir su gloria. Y el ser humano cae muerto. Ustedes y yo caminamos cada día por la misericordia de Dios. Por eso ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento estaba la creencia, vi a Dios, cae fulminado. Esto fue lo que le pasó a Ananías y a Zafira. En días de avivamiento, cuando Dios se acerca, lo primero que hace es purificar a su pueblo. Porque Dios no puede avanzar con un ejército de soldados lastimados. La vez pasada un muchacho joven me preguntó, pastor, ¿por qué Dios no hace estas cosas en el día de hoy? Esto de que ¿alguien que quisiera que Dios haga eso? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Primero la pego yo y después usted. No hay escapatoria. Un día escuchaba a un predicador que dijo, si Dios hiciera eso en el día de hoy, todas las iglesias tendrían que tener una morgue en el basement. Tiene razón. Demos gracias que la compasión del Señor, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero démosle gracias, sí, bendito sea. Bendito sea el Señor, claro que sí. Él es digno de toda la gloria. Vaya que es bueno conmigo y contigo y con todos. Y en este caso, demos gracias que por ahí de vez en cuando uno escucha de alguna historia así. Yo las he escuchado, nunca las viví. Pero me han contado de lugares donde en un momento había una situación imposible y era una pelea y de repente el que estaba haciendo las cosas se ahogó en el río, el otro le pasó un accidente en la ruta. Mis hermanos, la lección es que no podemos presumir sobre la bondad de Dios. El apóstol nos enseña a respetar al Señor, cosa que Ananías y Zafira se olvidaron. Y la segunda consecuencia es que gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían estas cosas. Esta es una frase notable. Mis hermanos, ¿por qué una persona no busca la salvación? ¿Por qué no tiene temor de Dios? Cree que está bien, cree que está todo bien,
cree que es una maravilla y no comprende cómo Dios lo ve a él. Y que si él no moría en la cruz, Jesucristo nuestro Señor, ustedes y yo nos vamos al infierno, pero de manos y patas, como decía Aristóteles. Así empaquetados como si fuéramos un matambre, una salchicha, ¡pum! Así nos tira. De no ser que intervino la gracia del Señor, ustedes y yo estamos muy mal. Y lo primero que necesita un ser humano si va a ser salvo es convicción de pecado. Mientras una persona no comprenda la seriedad del pecado, nunca va a buscar el remedio, nunca va a buscar al Salvador. Y justamente lo que se predica en el día de hoy es que está todo bien, que está todo lindo. Mis hermanos, ustedes y yo cuando comprendemos quién es Dios en su santidad, lean el libro de Apocalipsis y entonces van a decir, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. ¿Se acuerdan la historia del publicano y el fariseo? El publicano, como Ananías y Zafira, daba gracias diciendo, Señor, te doy gracias. Mira, ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, no soy como este. Oh. Y aquel publicano pecador corrompido dijo, Señor, ten misericordia, sé propicio a mí. Y el Señor nos dijo, ese bajó a su casa justificado. Tantos problemas hay en la vida cristiana porque los cristianos no comprenden el problema del pecado. Ese fue el problema de Ananías y Zafira. Pensaron que todo estaba bien, que ellos iban a hacer eso y que iban a salir bien y que Dios los iba a premiar. Y se encontraron con que la santidad de Dios los consumió. En el día de hoy estamos orando por un avivamiento. Pero cuando llegue el avivamiento y el Espíritu Santo sea derramado, lo primero que va a producir en nuestra vida es temor reverencial del Señor. Y ese día vamos a decir, Señor, perdóname, yo no la entendía. Creí que los pecaditos eran pecaditos. Ahora me doy cuenta que son una monstruosidad delante de tus ojos. No sé si escucharon alguna vez el nombre de John Bunyan. Fue un creyente humilde que vivió en Inglaterra ya en el 1600, tuvo que experimentar la persecución como la experimentaron acá en el libro de los Hechos. Terminó en la cárcel. Y allí en la soledad de la cárcel escribió un libro que ha sido el más vendido después de la Biblia, El progreso del peregrino. Se los recomiendo si lo quieren buscar, está gratuito por ahí en toda la internet. Y me gusta una frase de John Bunyan, porque hablando del pecado dijo, el pecado es una violación a la justicia de Dios. Es un asalto a su santidad. Es una burla a su amor. Es un desprecio a su misericordia. ¿Tenía razón este hermano? Eso es el pecado. Y uno va a decir, pero esto es un pecado chiquito, ¿qué tiene de malo que te froten la espalda y te aplaudan? Al único que le corresponde la gloria es al Señor. Él es el que se lleva los aplausos. Él es el que se lleva los aplausos. Él solamente es digno de ser exaltado. Ustedes y yo, como Él nos enseñó, cuando hayamos completado nuestra misión, tenemos que decir, hicimos lo que se nos pidió que hiciéramos. Eso es todo. Es por eso que concluyo con la exhortación del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, vean la vida de la iglesia en Hechos, limpiémonos, esto lo tenemos que hacer ustedes y yo. ¿De qué? De todo pecado, contaminación de carne y de espíritu. Ahí está. Los pecados de la carne paran, los del espíritu siguen. Y si no somos cuidadosos, van a seguir allí toda nuestra vida robándonos el poder y el gozo del servicio.
Por eso dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, los pecados del espíritu. Ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Ese es el pecado que tantas veces a nadie va a llevar a la prisión, a la envidia, los celos, la competencia, la autocompasión, tantas cosas que los seres humanos anidamos en el corazón y pasan los años y eso no se va. Mi única oración al estudiar este párrafo tan rico, tan lindo, a mí me deja un desafío muy grande. Jorge, ¿cómo están las contaminaciones del espíritu en tu vida? ¿Cómo están? Oraste con David, Señor, líbrame de los pecados ocultos, líbrame de la soberbia, Señor, cuidado. Porque cuando ellas nos dominan, Ananías y Zafira tienen muchos hijos hoy. Sus descendientes están con nosotros en todas partes. Gracias, Señor, que no nos fulminas, pero no por eso el desafío sigue siendo más chico. Por el contrario, el apóstol nos dice, perfeccionemos la santidad en el respeto a Dios que Ananías y Zafira no tuvieron. Cuando escucharon los creyentes y toda la sociedad lo que había pasado como resultado de aquel castigo, nos dice que la iglesia continuó creciendo. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor para todos nosotros en este día. Vamos a ponernos de pie para orar.